Buenas tardes. Vamos a dar inicio a una actividad organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, la Cátedra de Historia del Arte de la misma facultad y el Centro Cultural José María Lesvegueris de la ciudad de Pirané, en la provincia de Formosa. Dentro de este centro cultural se ha iniciado un programa especial frente a este contexto de pandemia en el que estamos imbuidos en este momento, que se llama Resiliencias, Artistas en Pandemia. Dentro de este programa encontramos una forma de articular estas actividades culturales que tienen que ver con el estudio de la historia del arte y su importancia en el diseño, tanto gráfico como arquitectónico. Así, hablando con Alejandra Lesvegueris, que es una de las disertantes, y con el arquitecto Salvador Mizrahi, que es otro de los disertantes, vimos la posibilidad de enlazar sus ocupaciones como artistas plásticos, como también la cuestión del diseño. Así llegamos a este título que se llama Diálogos del taller y la ciudad, viendo esta relación que hay entre la función del artista y la función del diseñador, tanto gráfico como arquitectónico, donde nuestro métier es la creación de imágenes. El arquitecto Salvador Mizrahi se referirá a la trayectoria de su obra como resultado de la interacción entre el taller y la ciudad. Se presentarán aspectos técnicos, formales, simbólicos, históricos y culturales, señalando la dialéctica entre el artista y su medio, su actuación en las grandes ciudades. Se explicará la problemática implícita en la constitución de la obra en relación al contexto, recursos económicos, culturales, la gestión y la circulación de los bienes culturales. La situación geográfica y las circunstancias históricas evidencian una realidad en la que los artistas requieren canales que aseguren una participación de carácter federal. A partir del momento en que él vaya mostrando su obra, también va a ir explicando cómo se enlazan estos distintos recursos para dar por finalizada la obra. La disertación de la licenciada Alejandra Lesvegueris girará en torno a sus obras plásticas. Se realizará una reseña en retrospectiva abarcando diversos periodos de creación donde cada obra responde a un mecanismo de respuesta a su entorno o a mundos internos que elabora y plasma según su subjetividad. La obra nos habla de universos sencillos donde el color y la luz juegan un papel fundamental. Su obra nos habla también de su forma de relacionarse con ese contexto urbano o su paisaje, que son muchas de esas circunstancias en las que se encuentra el diseñador a la hora de plasmar una obra. Lesvegueris refleja el mundo que la rodea de manera naturalista, pero otras veces utiliza metáforas y símbolos para expresar y contar un mensaje. Vamos a dar inicio en este momento a la ponencia del arquitecto Salvador Mizrahi, que nos va a presentar su prolífica obra. Buenas tardes a todos. Antes de explicar mi obra, yo quería hacer referencia a algunas cuestiones con respecto al estudio de la historia del arte, o más bien al conocimiento de lo que es la historia del arte. Para eso hay distintas razones. Una de las razones importantes es el aporte general que nos da a nosotros el conocimiento de la historia del arte, desde lo más complejo hasta lo conceptual. Otro elemento importante es el observar. Es importante saber observar no solamente una obra de arte, sino también la arquitectura, un diseño, un monumento o una obra arquitectónica. Para eso se estudia la historia del arte o tener conocimiento. Otro elemento es conocer los orígenes. La historia del arte estudia las imágenes y las imágenes actuales y las del pasado.
De esa forma podemos conocer nosotros el origen, a entender también la historia. ¿Cómo se entiende la historia? Yo doy un ejemplo muy claro siempre, que es la obra de Cándido López. Él, con sus paisajes realizados en la guerra de la Triple Alianza, podemos ver una obra en general, pero si después somos un poquito más observadores, podemos identificar hasta la vestimenta de esa época, cómo era el paisaje de ese lugar. Y por último, es que el espectador o el que se inicia al estudio de la historia del arte tiene que tener una costumbre, una forma de ir a los museos, galerías de arte. ¿Para qué? Para que puedan justamente relacionarte con los gestores de arte, los curadores y los artistas. De esa forma, nosotros vamos a poder tener un nuevo léxico, que sería un léxico técnico, en el cual podríamos hablar con cualquier artista o cualquier gestor de arte. Ahora sí podemos ver nuestra obra, mi obra justamente, que es una retrospectiva. Bueno, nos quedamos ahí un ratito. Como dijo Patricia, mi profesión es arquitecto, pero a su vez tengo el título de profesor en artes plásticas y profesor en tecnología, justamente. En el año 1997 a 1998 ganó una beca por la Fundación Antorcha y por la Fundación para la Amistad Americana. En ese entonces yo tenía una clínica de arte con los artistas plásticos Oscar Moje, Sergio Bazán y Luis Felipe Noé. Posteriormente a ese año, en el año 1998 al 99, se continuó la beca desarrollando con los artistas plásticos Luis Well, Sergio Bazán y Mónica Guirón. En ese entonces también había dos críticas de artes que analizaban nuestra obra, que era Laura Batji y Adriana Lauría. Posterior. Siguiente. Bueno, mis inicios comienzan justamente con la observación del arte moderno. En este momento podríamos ser el arte óptico. A partir de ahí empecé a desarrollar una pintura pura y exclusivamente óptica. En este cuadro que visualizamos nosotros es una obra realizada en óleo sobre madera, sobre tabla directamente. La siguiente. Quiero aclarar que estoy hablando hace más o menos hace 30 años atrás, no se conocía todavía el acrílico. Esta es una obra también que está relacionada con el arte óptico, justamente, pero trabajado con óleo. La dificultad de estas obras es que justamente tardaban mucho en secarse y no me daban la posibilidad de dar continuidad. Es así que implementé una actividad donde desarrollaba de 2 a 3 cuadros en el día. Siguiente. De esa obra anterior que la hemos visto, que era muy octogonal y muy simétrica, aparece una obra más matemática. Yo hice el estudio justamente de la asociación justamente de la proyección aritmética. A partir de ahí, uniendo esos puntos, desarrollé una obra más cinética, pero trabajando y conjugando con los distintos valores de los colores. Siguiente. Una vez finalizado más o menos entre 2 y 3 años con la obra anterior, empecé a desarrollar más una obra más íntima y más personalizada, donde hice un análisis justamente
de los estudios de los textiles guaraníes y de los textiles de los tobas que están en el Chaco. Es ahí que desarrollé justamente una pintura realizada con aerosol y directamente sobre lienzo crudo. Estas dos obras que se ven acá fueron seleccionadas en el Salón Nacional en el Palacio de Glass. Está hecho pura y exclusivamente con aerosol. Siguiente. Al ir viendo que tenía otras posibilidades de conocer que no eran solamente el aerosol, empecé a desarrollar una técnica que es con el aerógrafo y empecé a usar en esta obra acrílico con aerógrafo. En este momento tenía ya una situación de movimiento justamente y de trabajos circulares. Muy importante es que en esta obra es la luz justamente, que es lo que a mí me interesaba, y el movimiento de las formas. Siguiente. En el transcurso del estudio que hice justamente en Misiones a través de las becas de la Fundación Antorcha, justamente, los artistas que estaban a cargo de la clínica de arte fueron viendo que mi objetivo era otro y empecé a desarrollar una obra más minimalista, justamente, seguir con el juego de las luces y sombras y mucho más sintetizado la obra. En esta obra vemos una síntesis de un círculo que da referencia a un eclipse, a un sol justamente, o simplemente a una esfera. En cambio, la otra, empecé a desarrollar una obra que está relacionada más con el espacio, con la perspectiva, con el objeto, pero bien minimalista. Siguiente. De esta época podemos ver muchas obras, aproximadamente yo puedo decirles que nosotros nos reuníamos cada 15 días en Misiones, Posadas, justamente, y teníamos que llevar entre 5 a 10 obras mínimo para desarrollar esa actividad. Esta actividad se desarrollaba en un espacio donde duraba 3 días. ¿Otra? Siguiente. Verán que en esta obra aparece la perspectiva, la luminosidad que hay en los objetos y la relación fondo-figura. Siguiente. Siguiente. Muchas de estas obras tienen un tamaño de aproximadamente de 1,30 por 1,20 y en otros casos de 1,40 por 1,40. Bueno, aquí nos quedamos un ratito. Esta sería mi última obra que realicé en formato minimalista, justamente. E inserté en el objeto unas tramas, justamente, que estaban relacionadas con el textil guaranítico. Esta obra me da pie a mí a hacer un estudio sobre los guaraníes, justamente tupí guaraní. Siguiente. En ese momento tuve una propuesta justamente para desarrollar unos trabajos hechos en acuarela sobre los guaraníes para una escritora de Buenos Aires que se llama Viviana Iriart, Esta producción la desarrollé del 2005 hasta el 2007. En ese momento lo que hice fue estudiar la pintura, propongo una cultura tupí guaraní que existe o existió, y el tronco principal en el cual yo tomé justamente y desarrollé fueron la llama del arco, la flecha y las macanas, es decir, la armadura, ya que no podía desarrollar otro tipo de gestos que hacían los guaraníticos,
los guaraníes justamente. Para eso desarrollé pura y exclusivamente teniendo en cuenta a su vez el desarrollo que mi obra era pura y exclusivamente geométrica. A partir de ahí desarrollé una interpretación de mi obra. ¿Siguiente? Estas obras están relacionadas, como había dicho, con las armas de los tupí guaraníes. Los tupí guaraníes se desarrollaron en la zona de Salta y Bolivia. Habían armas que eran pura y exclusivamente para matar y otras pura solamente para golpear y adormecer a la bestia, que después lo usaban como animal doméstico. Siguiente. Como verán, en estas obras siempre aparecen las puntas, que eran justamente la imagen de las armas, flechas y lanzas, y el color y la geometría. El degradé de colores, las luces y sombras que van apareciendo. Siguiente. 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 En estas obras que estoy mostrando, justamente empiezan a aparecer un poquito más lo que sería el plano de la imagen. Ya la imagen rectangular y el fondo ya más tenue y más opaco. Siguiente. Estos trabajos están hechos también no solamente en pintura, en acrílico, sino también obras que he desarrollado digitalmente con algunas texturas, tramas que trabajan con el fondo y la superposición de la imagen arriba. Aquí vemos justamente unas acuarelas que hice una exposición en el museo, en el Centro Cultural Adolfo Mors, en el año 2007, justamente, y donde se ven otro tipo de situaciones con la acuarela. Y por último, hago una síntesis justamente en esta imagen, porque una vez que terminé todo el desarrollo con pintura acrílica, óleos, acuarelas, justamente, hice un libro, que es lo que se llama libro del artista. En ese libro del artista hay una interpretación justamente de las armas. Podrán ver en cada hoja, en el lado derecho, en la parte inferior, justamente el arma que yo iba haciendo alusión a la pintura. Siguiente. Aquí aparece, una vez que terminamos con el tema de los tupí guaraníes, hice un corte y apareció justamente la serie de movimiento virtual. En esta serie de obras, lo que yo buscaba era pura y exclusivamente la saturación de los colores en el plano directamente, pero no solamente único, como un objeto único, sino incorporando pinturas relacionadas con otras pinturas justamente. Para eso hice un estudio justamente de dónde iban a ser ubicados o dónde iban a ser expuestos. Ahora van a ver una serie de obras que están relacionadas unas con otras. Nunca aparecen individualizadas. En este momento, en este lugar, lo que hice antes de desarrollar esta serie de obras, justamente fui a conocer el espacio donde iban a estar expuestos las pinturas. Una vez que hice ese relevamiento, fui viendo qué pintura podían venir. Y un poco era jugar la pintura, los juegos de pinturas, justamente los conjuntos. Esta obra tiene aproximadamente 20 por 20 centímetros y se adaptan
a cualquier espacio. Solamente yo le doy un significado justamente a la exposición. Si hay una pared muy rugosa o muy limitada, puedo desarrollar esa actividad. Esta serie que aparece acá, justamente aparece cuando tenía 2 o 3 obras que no habían sido terminadas justamente y que la había dejado sin terminarla. Es cuando me aparece justamente una actividad que era el desarrollar una serie de dibujos relacionados con los pájaros de la zona. Entonces, una vez que hice unos dibujos, fue cuando empecé a ver qué imagen podía ir sobre estos lienzos que había desarrollado como fondo. Es lo que aparece en la serie de los pájaros azules, justamente. Como verán en mi obra, siempre aparece lo geométrico, ya sea en el fondo o como una situación como objeto. Y de esa obra doy por finalizado acá un paisaje donde posteriormente a esta desarrollé una actividad totalmente diferente, que es la llamada dinámica espacial. Aquí vuelvo con la geometría pura y exclusivamente, la simetría centrada en la imagen justamente y trabajado más con el color y la perspectiva, con la línea y el punto. Este desarrollo de pintura aproximadamente llevan de 20 a 30 trabajos. Una vez que desarrollé estas pinturas, lo que hice fue tomar un detalle. Volvemos a la anterior, por favor. Tomar un detalle de la imagen en un sector solamente. Si vemos en un sector de la derecha, justamente la pintura azul, y vemos, lo recuadramos dentro de un objeto, dentro de un cuadro, justamente de un marco, tomamos solamente ese detalle, justamente, y lo llevo a otra dimensión, que es la que vemos ahora. El siguiente. En este momento, lo que a mí me interesaba justamente era el espacio, justamente el movimiento y la luz y sombra, que van desarrollándose dentro de esas limitaciones del marco. El color, la luz siempre aparece, empieza a aparecer también la textura y las líneas como objetos de intrínseco o extrínseco. El juego de luces y sombras, las tramas justamente aparecen, también aparece la textura. El color también aparece, vuelve a aparecer el punto como un elemento principal. Acuérdense que para desarrollar un dibujo hay 3 elementos importantes, que es el punto, la línea y el plano. Yo lo llevo esos elementos a mi pintura. Y la obra actual, que es esta justamente, es justamente volver a la materia que es el óleo y fluirla con el acrílico, justamente. En este momento que estamos en etapa de pandemia, es como que aparece un encierro de la ciudad, justamente, y es la que estoy desarrollando actualmente en este momento. Bien. ¿Qué está pasando, Patricia? Ah, pasa, Darío. Esa es la última que tengo en este Power, Salvador. ¿Fue? Ah, bueno. Bueno, lo que podríamos hablar un poquito y teniendo en cuenta esa imagen que está ahí, justamente es tener en cuenta
¿Qué tipo de observación hay que hacer cuando se ve una obra de arte? Primero de todo, cuando nos vamos a una galería de arte o a un museo justamente, es saber observar justamente. No es ir y hacer un paseo como si fuera que estamos en la peatonal. Es quedarse un tiempo y mirar la obra de arte justamente y ver qué es lo que quiso interpretar el artista o el que hizo un monumento o una obra arquitectónica. Hay que ser contemplativo justamente y darse un tiempo para contemplar la obra. Y muchas veces nosotros nos vamos a una exposición, a la inauguración, vamos y para poner en evidencia lo que hacemos es relaciones públicas y lo que menos vemos es la obra de arte. Bueno, yo le aconsejo que una vez que esté esa relación pública, aprovechen y vayan otros días y vayan pura y exclusivamente a contemplar la obra de arte, no a hacer relaciones públicas. También es ser un buen lector de la obra y un buen redactor. Muchas veces tenemos que saber escribir lo que vemos, ¿sí? Y tener la lectura justamente de prepararnos y leer justamente lo que estamos viendo. En algunos casos no está siempre el artista para que explique la obra de arte. Entonces tenemos que abocarnos nosotros a la lectura. Otro elemento importante es tener buena memoria. A medida que nosotros vamos incorporando el hábito justamente de ir a los museos y galerías, vamos a ir recordando y ir memorizando una obra de arte. Es importante saber su estilo, su origen, justamente de quién es el autor. Interrelacionarnos con nuestros antecesores. Es una gran capacidad de toda obra de arte que pueda comprender, evolucionar justamente e involucionar del artista. Muchas veces el artista no siempre evoluciona, sino también tiene etapas de involuciones y ver qué ha pasado en ese periodo del artista. Capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción no es solamente ir a ver una obra de arte y quedarse con lo que vemos. Llegado el momento, hay que ir hacia los detalles y ver qué es lo que quiso hacer el autor o el artista. Hay que tener también la capacidad de reflexión que nos permite desarrollar diferentes hipótesis. Reflexionar sobre una obra de arte nos puede dar una idea de qué es lo que quiso hacer el artista y en muchos casos tendríamos que hablarlo con nuestros colegas. La capacidad de análisis. Analizar una obra de arte desde todo su punto de vista, desde el contexto en que desarrolló la obra de arte, como en este caso la pandemia, qué pasó con su obra de arte, porque pudo haber muchos cambios, el encierro, en la no conexión justamente con otro artista o no ir a las galerías, a veces produce justamente un cambio en la obra. Esto nos va a permitir a nosotros tener un nuevo léxico, que sería un nuevo léxico técnico. Y por último, sería la búsqueda de la belleza. Acuérdense que de gusto no hay nada escrito. La belleza la encontramos cada uno de nosotros. Nada más. Gracias. A nosotros, a ver, acá no hay preguntas. Todavía no hay preguntas. Lo que quería preguntar yo es si podés hacernos una periodización de esos estilos que vos fuiste desarrollando en la trayectoria de tu obra. Bueno, todo artista cuando se inicia a desarrollar una actividad, ya sea escritorio, literatura... Tienes que hablar un poco más fuerte. Bueno, todo artista cuando desarrolla una actividad o inicia, siempre se encuentra con un referente, justamente. A partir de ese referente,
ya sea un pintor conocido que a nosotros nos gusta. En mi caso, a mí me gustaba mucho y me sigue gustando la obra de Víctor Vasarely y Julio Lepars, justamente. Yo partí de ahí a desarrollar una actividad pura y exclusivamente de una pintura óptica, justamente. Pero yo no me tenía que quedar justamente con esa pintura, tenía que desarrollar mi propia obra. Y ahí cuando empecé a investigar sobre el arte cinético y cómo ellos desarrollaban el arte cinético de otro punto de vista. Es muy distinto el arte cinético que el arte óptico. Acuérdense que el arte cinético está relacionado con el movimiento. Yo tenía que desarrollar una pintura bidimensional justamente, y para demostrar que era arte cinético hice el estudio de las proporciones aritméticas, justamente. Posteriormente a eso, justamente empecé a tener otro tipo de situaciones que estaban relacionados con el contexto donde vivimos. En el caso de los guaraníes, que me relacionaba mucho, y con otro tipo de materiales también que desarrollé y que empecé a investigar y ver que era el aerosol, ya que cuando desarrollé esa actividad del aerosol, no había acá en el medio justamente, no había justamente lo que era el aerógrafo, justamente, y tampoco había el acrílico. Estoy hablando hace 30 años atrás, justamente. Entonces tenía que desarrollar con el aerosol y buscar otra idea, justamente, no tan estática y que sea justamente que tener más profundidad en mi obra y más continuidad en mi obra. Fue así que posteriormente, bueno, había dicho que tuve una obra que fue vista justamente por críticos de arte y artistas que vinieron de Buenos Aires. Nosotros no tenemos acá en el medio justamente esa posibilidad de artistas que vengan a tu taller y empezar a hablar objetivamente. Hay como un celo dentro del ambiente artístico, y más todavía en el caso de mi obra, puedo decir que había muchos rechazos, ya que puedo decir, y me doy el gusto de ser uno de los primeros pintores geométricos dentro de la zona, justamente. Pero, ¿de qué forma yo fui demostrando que mi obra era válida, justamente? A través de la participación de concursos, exposiciones y salones nacionales. Desde ese punto de vista fui aceptado justamente mi obra, y en muchos de los casos gané premios justamente. Y eso me dio mucho pie a que yo siga con lo que a mí me gustaba hacer, que era el trabajo y la geometría. No obstante, en obras de otro tipo, referente a murales justamente, fui relacionando mi pintura geométrica con lo figurativo. Acuérdense que el muralismo es para todos, es un arte urbano, justamente, y lo tiene que ver y entender todas las personas que circulan en esos espacios. Entonces, lo que hice fue mezclar la pintura geométrica con lo figurativo, y encontré una forma, un medio de expresarme y que la gente lo pueda interpretar y relacionar con el medio en que estamos viviendo. Bueno. Gracias, Salvador. Ahora seguimos con la exposición de Alejandra, pero primero Lucio nos va a hacer una breve descripción de su currículum. Para quienes no la conocen, ella también es otra artista del nordeste, de Formosa, que, bueno, si bien es más joven que Salvador, también tiene una larga trayectoria. Ella, bueno, ahora les va a contar un poco Lucia. María Alejandra Lesvegueris es profesora titular en la Escuela Secundaria de Artes número 89 de Pirané, Formosa, directora y fundadora del Centro Cultural José María Lesvegueris,
Directora de Cultura de la Municipalidad de Pirané desde el 2016 a 2018. Delegada al Fondo Nacional de Artes por la provincia de Formosa en el año 2018-2019. Como autodidacta en sus inicios, tomó clases de dibujo y pintura en el taller de la profesora Liz Pastor en la ciudad de Formosa durante los años 1998 hasta 1992. Realizó cursos de dibujo, perspectiva, composición y teoría del color con el profesor de artes visuales Neri Luis Romich durante los años 1991 y 1993. Se perfeccionó en diversas técnicas de mural y escultura con el plástico Nicolás Olodic. Tomó clases de dibujo y pintura con el artista plástico Juan Lescano. Fue galardonada con la mención de honor de la región del NEA en el concurso Premio Feral 2001, convocado por el Consejo Federal de Inversiones, y premiada con la mención especial del jurado en la Primer Bienal de Pintura de la provincia de Formosa. Se perfeccionó en bodegón y pintura humana con el artista plástico Juan Lascano. Estudió licenciatura en Artes Visuales con orientación en pintura en la Universidad Nacional de Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Paralelamente estudió profesorado de Artes Visuales en la misma universidad. Se especializó en Historia del Arte, carrera cursada en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Cursó seminarios de acuarela con el artista plástico Guillermo Roux en la Ciudad de Buenos Aires. Estudió y se perfeccionó la técnica mural musiva, realizando murales en mosaico y a particulares. Estudió y se perfeccionó la técnica de esmalte sobre metal con el artista plástico Hugo Osterman. Realizó cursos de vitral artístico. Becaria del Fondo Nacional de Artes en 2013 y 2015 para realizar clínicas y talleres de arte. Y bueno, es la fundadora del Centro Cultural José María Lesvegueris. Primero que nada, quiero agradecer a Patricia Mariño, que me convocó para hacer esta actividad en conjunto con el Centro Cultural. Es todo un honor, un orgullo también compartir con Salvador, que es un excelente artista, y bueno, y tener la oportunidad de contar un poquito lo que hago, lo que me gusta hacer, y invitar a todos los participantes a que, bueno, a los que les gusta el arte se plieguen y se dejen fluir. Quiero contarles que yo muchísimo tiempo de mi búsqueda plástica la hice de manera autodidacta, y después de mucho tiempo siendo autodidacta conseguí premios, pude acceder a exponer en el Centro Cultural Borges, en el Palais de Glass, todo esto siendo autodidacta, y esto me llevó a preguntarme si realmente yo estaba en el camino, porque uno al no tener el título se siente como que te falta algo, como que te falta un respaldo. Entonces, bueno, dije, largué todo, hice un quiebre en mi vida y me fui a estudiar a Buenos Aires, a la UNA, y bueno, ahí comencé mi carrera de arte formalmente. Hago esta pequeña reseña porque a partir del video que ustedes van a ver, se van a dar cuenta cómo el entorno influye en la obra plástica del artista. Quiero remarcar que todas las obras que ustedes van a ver son durante el periodo que yo recién me inicio, o sea, es un extracto obviamente porque no se puede mostrar todo, en el cual yo quiero hacer referencia al proceso creativo de la obra y al concepto. Cómo el artista va trabajando desde que está en el taller, cuáles son las ideas que lo mueven, hasta que esa obra puede ser realizada. Todo el concepto que tiene, que va transversal a la obra. Quiero también poner en valor cómo esta pandemia, esta cuarentena, hace que el artista pueda sacar nuevas herramientas para poder elaborar obra nueva y comunicar esa obra. Este tipo de
plataformas que hoy tenemos a disposición y podemos difundir nuestro arte, quizás en otros escenarios no hubiese sido posible. El tema de tener esta conectividad y poder estar presente en cada casa y mostrar lo que estamos haciendo, para nosotros es de gran valor. Tal es así que ahora fui seleccionada para participar de un festival internacional de arte contemporáneo, y bueno, esto no hubiese sido posible si no hubiésemos estado en este encierro obligatorio por razones obvias. Entonces, bueno, también la actividad que estamos haciendo en el Centro Cultural se llama Resiliencias. ¿Resiliencias qué es? Es tomar del ser humano todo lo mejor para poder salir adelante. De una situación mala que está atravesando el ser humano, toma lo bueno para poder salir. Entonces, esta actividad que planteó el Centro Cultural José María Lesbegueris para hacer conjuntamente con la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo de Historia del Arte de Patricia, fue justamente planteando esta necesidad de que el artista tenga esa actitud resiliente para poder salir adelante. Me gustaría que ustedes puedan observar las obras. Darío, ¿podrías pasar el video así yo voy contando a medida que van pasando las imágenes? Bueno, les voy contando. Al principio de mi búsqueda plástica tuve la necesidad de representar la realidad que me rodea tal cual la veía. Esta necesidad de plantear esa realidad me llevaba a buscar elementos que más me atraían. Yo desde muy joven tuve la facilidad de representar la figura humana de manera muy correcta. Me gustaba mucho representar el retrato, tenía facilidad para captar la esencia de la persona, la psicología del retratado. Entonces mis primeras obras desde muy chica, digamos, que era referida justamente a retratar a las personas. Todos mis compañeros, amigos, fueron siempre parte de estos retratos. En esta ocasión yo traigo 2 obras solamente, un autorretrato y un retrato que le hice a Don Marco. Es mi abuelo, quien fue la persona que más me incentivó a seguir esta carrera artística. Como se darán cuenta, en esta época de mi pintura, era una pintura muy académica, muy realista, naturalista, con la necesidad de plasmar cada detalle, cada fisonomía de la persona a representar. Toda esta obra siempre siendo autodidacta. Habrá sido más o menos en el año 1992, calculo, 92-93. Esta búsqueda de representar la realidad, yo tuve la necesidad de representar la figura humana como una manera de estudiar el cuerpo. Tal es así que, mis amigas tuvieron la generosidad de querer posar para mí. También he tenido modelos aparte, y bueno, fui plasmando a través de modelos. Al principio fue en forma de estudio de la figura humana, luego esto ya fue mucho más formal y a manera de obra terminada. El realismo y el naturalismo están presentes en cada obra, cada detalle, todo perfecto, terminado, obras en óleo, muy clásicas.
esta búsqueda de representar la figura humana me lleva a seguir estudiando el cuerpo, la mujer sobre todo, pero ya en esta serie de mujeres, el perfil de mujer que yo voy analizando es otra mujer, la mujer de trabajo, la mujer sola frente a la vida, la mujer con sus hijos, diferentes etnias, diferentes edades. Ya no intento reflejar la belleza, sino intento reflejar otra cosa más. Ya hay una búsqueda más de lo social, un trasfondo mucho más intenso, mucho más profundo. Esta obra se llama La bendición, también refleja una costumbre muy típica en nuestra zona, que es de la mujer que bendice a su hijo o a su nieto cuando va a salir de la casa. Ahí vemos una mujer trabajando, cocinando, ya no cocinando en una cocina común, sino al fuego. Bueno, al interesarme en estas mujeres, también me intereso en su entorno, su vida, su vivienda, y fue así como comienzo a incursionar en toda esta serie de ranchos y villas. Son pinturas que se refieren a una realidad rural, marginada. La obra que vamos a ver a continuación es Atrás de la barrera, porque la barrera tiene una significación simbólica, por algo tiene un límite, ¿no? Marca un límite. Esta obra se llama Hay puchero, pan y cigarrillo, también es un rancho con niños jugando, siempre de una manera alegre, mi manera de reflejar, casi, digamos, bondadosa, no veía en ese momento otras realidades, pero sí intentaba mostrar lo que no se ve, lo feo. Bueno, a continuación entro en otras búsquedas, que es el Mercadito. Es una serie muy extensa de obras que hice, aproximadamente unas 45 obras con respecto al mercado. Van a ver que estas obras tienen una luz y un color, o sea, el color y la luz eran en mis obras una característica fundamental, marcan siempre una característica. Se notan bien los contornos, las formas son plásticamente bien entendibles, legibles. Cuando cierro esta serie del mercado, decido mudarme a Buenos Aires a estudiar realmente la carrera de artes visuales. Esta es otra obra de las vendedoras de cacharros. Esta es una obra de la feria acá de Pirané. Hasta ese momento no entendía qué era lo que a mí me llamaba la atención del mercado, si eran los colores, la forma de ser. Bueno, aquí se produce un quiebre. Viajo a Buenos Aires y me encuentro con una realidad totalmente diferente a mí. Cartoneros, niños en la calle, hurgando la basura, niños pidiendo, personas durmiendo en la calle, y la obra cambia sustancialmente. Pierde el color, los contornos, las formas se desvanecen, es como algo más confuso, más fumado. Muestro este quiebre justamente para que ustedes noten cómo el artista, puesto en diferentes contextos, puede producir obras totalmente diferentes que parecieran de otro autor. Bueno, con este choque con la gran ciudad, yo necesitaba tomarme de algún elemento para poder volver a lo mío. Entonces, bueno, decido tomar un elemento, el elemento cajón, que venía trabajando en los mercados, y con ese elemento yo trabajo toda esa fantasía que tenía dentro, todos esos sueños, todos esos recuerdos, y comienzo con esta serie de fantasmas. Salen de los cajones diferentes tipos de situaciones, diferentes personajes que formaron parte de otros personajes en otras obras,
y como se darán cuenta, ya no tiene nada que ver con el espacio tradicional que yo venía trabajando. El espacio se rompe, los contornos se rompen, la forma de plasmarse es totalmente diferente y el proceso creativo cambia. Y el concepto de la obra toma otra dimensión. Fíjense cómo, si bien el color va perdiéndose, yo trato de tomarme de ese elemento, de un elemento cajón, para producir diferentes mensajes. Comienzo en una etapa constructivista, acá fíjense, en esta es una serie de cajones, ya pierden la entidad de cajón, es una ciudad de cajones, puede aludir a ciudad, puede aludir a un montón de cosas. Por ejemplo, con esta disposición de cajones, que se titula Lejos de mí, yo hago referencia a la situación que estaba viviendo, a la situación del país, con las diferencias que había, estas se llaman los unos y los otros, como la separación de clases, la separación, era un momento histórico y político bastante problemático. También yo vivía cerca de la AMIA, y bueno, también quise reflejar cuando se desplomó todo, cuando hubo esa semejante explosión. Es así como voy utilizando el cajón para simbolizar, ya es un símbolo. Acá efecto dominó, que fue la época política y económica donde se desmoronó todo en la Argentina, y bueno, pero yo, estando allá, igual necesitaba el color, entonces necesité algún medio, como ser la acuarela, que eso me ayudó otra vez a amigarme con el color, y a poder decir desde el color diferentes mensajes. Es una pintura mucho más libre, más expresionista, menos controlada, es a través de manchas, y a través de manchas se va construyendo la imagen, se trabaja a manera de los psicólogos, como ¿vieron las manchas de Rorschach, que se tiran manchas y vos ves, tu cerebro entiende determinada cosa, a lo mejor esas manchas ve otra persona y puede resolver o ver otra imagen. Bueno, yo a partir de esas manchas fui construyendo estas imágenes. El caos de la ciudad, bueno, el color, el verano en Buenos Aires es un verano fresco, así que también así lo plasmé. Ya en esta época ya estaba un poco más alegre, más feliz. Bueno, fui pasando por diferentes búsquedas. Tenía la parte naturalista, orgánica, que me seguía gustando, y a la vez tenía la parte constructivista, que también era algo que marcaba mucho en mí y me había conectado muchísimo. Entonces, yo quise unir esos dos mundos y fui probando un montón de situaciones, un montón de experiencias. Yo traje acá nada más una para no alargar tanto. Utilizo estas obras del mercado, o sea, el mercado es solamente un pretexto, el tema es un pretexto para poder construir, ¿no es cierto? Podría haber elegido cualquier otro tema. Ven, esta es la obra terminada, acá hay 4 obras que forman una, es un políptico, donde utilizo el cajón en forma constructivista y utilizo escenas de mercado y hago un todo. O sea, podrían funcionar perfectamente como solas o una. Bueno, estas son una serie de fotografías que fui haciendo, también utilizando el cajón como elemento para ponerlo en diferentes situaciones y contar diferentes mensajes. El tema del mercado a mí siempre me hizo mucho ruido y nunca lo podía desintegrar. ¿Qué era lo que realmente me estaba trayendo de esa situación? En el mercado siempre hay un altar, fíjense que siempre hay una virgencita en las ferias, o el gauchito Gil, en las ferias siempre está esa mezcla de culturas, y está lo pagano, está lo religioso, está el gauchito Gil al lado de una virgen, está un grabador, el teléfono último modelo, está todo tan mezclado y tan unido a la vez, que, bueno, quise representar eso en cada obra.
Ahora vamos a ver dos obras que significan, ¿vieron estas que son, estos son altares formando como si fueran cruces o donde se ponen los santitos? Bueno, y utilicé iconos como ser, por ejemplo, Mickey, que es un icono o un símbolo muy reconocido para nosotros. Bueno, con respecto al mercado, la situación que a mí siempre me vino a la mente y me replanteaba por qué era esa atracción que me generaba, iba más allá de los colores, iba más allá de los olores, iba más allá de las formas, iba más allá de lo visual y de los sentidos. Y lo que yo me di cuenta, porque fui estudiando los mercados de cada lugar, de toda Latinoamérica, de Europa, y todos coincidían con que en el mercado o en la feria es donde realmente está la auténtica identidad del pueblo, está el ser, la esencia del lugar. En el mercado se cruzan creencias populares, se cruzan comidas típicas, idiomas autóctonos. O sea, es un cruce de identidades donde están mezclados, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos el mercado paraguayo, le decimos acá en Formosa, es el mercadito paraguayo, pero es un mercado formoseño donde tenemos la mezcla de todo lo paraguayo y lo argentino. En nuestro mercado, por ejemplo, nosotros tenemos todo lo de electrodomésticos de última generación, al lado de la Virgencita, al lado del Gauchito Gil, la comida, que es el borí o la empanada de mandioca, o alguna comida típica. Está la yuyera, la que te dice si el novio te dejó, no te dejó. O sea, hay toda una mezcla, una idiosincrasia, y está realmente la cultura, la esencia del pueblo. Y estuve leyendo a Martín Barbero, que también él coincide con esta reflexión, y él lo que hace es una contraposición muy fuerte con el supermercado. El supermercado es un lugar donde tenés casi lo mismo que el mercadito, que la feria, pero ahí no hay conexión entre las personas, no hay un ida y vuelta, está todo fríamente dispuesto, envuelto. La persona que va a comprar no se comunica con el vendedor, o no hay el señora, bueno, le fío. Entonces, esa disyuntiva es lo que a mí me hace repensar esta forma de conducirse en los mercados, y que hoy, justamente en esta época de cuarentena y de pandemia, nuestros mercados, nuestra identidad, está en juego totalmente. Y yo me atrevo a decir que esta realidad que hoy vivimos va a ser un quiebre, un cambio total en esta forma de comunicarnos y de estar en contacto con el otro. Toda esta serie del mercado fue pensado para hacer una gran muestra, porque forma parte de un montón de obras que quedaron afuera. Una gran muestra, exposición de obras, de cuadros, digamos, y aparte una instalación donde en el centro del lugar estarían una serie de cajones acumulados a forma de escultura desordenada, pero obviamente bien armado, donde se proyectarían imágenes del mercadito y diferentes imágenes con sonidos del mercado, olores del mercado, que cada mercado tiene su olor particular. El nuestro se caracteriza por los melones, las frutas tropicales, bueno, la comida típica. Y bueno, sería una muestra y una exposición donde estarían en juego todos los sentidos. También estaba pensado hacerse que en otra de las salas hubiese una proyección del video de esto que estoy hablando.
Entonces quisiera mostrarles un pequeño extracto de esto que les quiero contar, de que lo que formaría parte de la muestra, para ponerlos en consideración de ustedes y que ustedes sean los primeros en ver antes de que ya que no se puede realizar por obvias razones. Parte, bueno, Asunción con los mochileros. Pan de miel casero a 2.000 por la rica torta de miel a 2.000. Pan de miel casero a 2.000 a rica torta de miel casero a 2.000. Pan de miel casero a 2.000. Poca pepa de banana. Poca pepa. Poca pepa de banana. Bueno, esto sería la instalación. A continuación veríamos el pequeño videíto de lo que sería proyectado en una de las paredes de los salones. A ver, ¿tenés, Darío, ahí? Bueno, mientras se genera a ver. Bueno, no, el otro no se puede pasar, pero es, digamos, para que ustedes tengan la idea, es el mismo video, nada más que tiene un juego de colores, luces y formas en complementarios o en contrarios, que sería lo mismo eso, nada más que pasado en plano. ¿Estamos? Bueno, si alguien tiene alguna preguntita, algo para que no haya quedado claro, parece que fue demasiado rápida mi explicación. Sí. Estuviste muy bien, muy interesante. Ya me imaginé que algo nos estabas preparando en esos cajones. No, lo que yo quiero poner acá en valor es que el tema es muy relativo, o sea, yo me tomé de un tema para explotarlo en miles de maneras, pero podría haber sido otro. O sea, a mí me llamó mucho la atención eso y bueno, utilicé al cajón para decir un montón de cosas y bueno, fue un pretexto en realidad. Pero podría haber sido cualquier otro tema. El artista, el móvil del artista es tan diferente y el contexto en el que esté el artista también es lo que hace que a uno lo muevan un montón de cosas, más allá de lo que esté pasando internamente hablo. Todo lo externo influye un montón. Así que yo calculo que en esta época de cuarentena van a surgir un montón de manifestaciones artísticas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Salva quiere... Salvador. Hay una cosa importante que deben saber los oyentes, justamente. Es la trayectoria que realiza el artista plástico. Nosotros, es la primera vez que lo hago como una retrospectiva de mi obra, justamente. Pero dentro de cada serie o de cada tramo que se va cambiando, hay otros dibujos, otro tipo de planteo, justamente, antes de abordar una obra, justamente.
Lo que se ve acá, y que creo que es lo que tienen que saber los oyentes, es cómo el artista empieza a cambiar por una situación que puede ser por el contexto político, justamente, un contexto justamente de materiales, la falta de materiales, y a veces que no tenemos justamente todos los medios como galería de arte, museos justamente, donde podemos aprovechar esos espacios y desarrollar nuestra actividad. No tenemos curadores justamente, los curadores somos nosotros o algún colega que está cercano a nosotros. El oyente lo que tiene que saber es que el artista pasa por muchos medios, pero más allá de todos esos medios, tiene que interpretar su obra de arte. Y no es una excusa decir que a veces, que lo he escuchado muchas veces, no trabajo porque no tengo acuarela o porque no tengo acrílico. Es decir, el que quiere trabajar, lo trabaja en cualquier medio artístico, ya sea acuarela, papeles, lo que sea. Eso es lo que tiene que saber el artista, los oyentes. Por eso es importante que los oyentes y los artistas plásticos acompañen en los museos y galerías de arte cuando esto están exponiendo. No, me parecen muy interesantes las dos visiones y cómo desde una perspectiva, desde una visión figurativa y de otra no figurativa, totalmente abstracta, como la que tenía Salvador en un principio, expresan de diversas maneras su relación con el contexto social, su relación con el contexto urbano, y cómo esa obra va reflejando estas distintas circunstancias en que se ve el artista al momento de crear la obra, no solo desde el punto de vista de la producción material, sino desde la producción material, y cómo esa producción material a su vez está atravesada por cuestiones económicas. Cuando Alejandra hablaba también del mercadito, que decía, bueno, que por el mercado ella veía la esencia del lugar donde vive, o digamos del piranense, no sé si lo entendí mal. De Formosa, o sea, de cualquier lugar, el mercado es de cualquier lugar. Heterogeneidad social y esa heterogeneidad cultural, como es el mercado, porque por ahí pasa todo, no solamente cuando decimos pasa todo porque pasa, la economía se ve, bueno, cómo se mantiene la economía en ese lugar, hay una economía informal, hay una economía formal, cómo llegan esos productos, quiénes los llevan, cómo los llevan, a su vez, mientras los venden, de qué manera los venden, entonces, bueno, están reflejando, digamos, distintas aristas de su ciudad. Cuando hablaba también de la obra del otro lado de la barrera, también nuevamente estamos hablando de esta relación del artista con la ciudad, donde, bueno, si bien ella la estaba reflejando en ese momento de una manera casi estética o formal, sin mirar tanto esta cuestión que tiene que ver con lo social o con lo económico. Bueno, más adelante, cuando llega a Buenos Aires y ve otras cosas, sí empieza a contrastar en su obra estas distintas facetas. Lo mismo pasa con la visión de Salvador desde un punto de vista mucho más abstracto, donde, bueno, sus obras empiezan como juegos de experimentación, como fue el arte abstracto, digamos, de la segunda vanguardia, y también de fines de los años 70 y 80, vemos también como a partir de ese arte no figurativo termina mostrando cuál es su esencia, cuál es la, digamos, no su esencia en especial, pero sí la esencia del contexto en la búsqueda, por ejemplo, de estos distintos lenguajes que le permitan expresar la cultura guaraní, que es una cultura que está impregnada en nuestro entorno, más allá de que seamos conscientes o no, pero vivimos imbuidos a través de múltiples signos que de alguna manera se van recreando a través de las obras del artista, ¿no? Y Salvador completame, pero bueno, es mi...
Lo que análisis. aparte quiero explicar cuando hablamos de barreras, no se trata solamente de las barreras limitadas de un espacio hacia otro. Hay otro tipo de barreras que son las barreras culturales generales. Acuérdense, tanto Formosa como Corrientes o Resistencia somos, vivimos en una barrera tradicionalista. Es decir, yo me encontré con esa barrera, era uno de los primeros artistas abstractos, geométricos justamente, donde ponía mi obra ante obras que eran más figurativas. Puedo dar nombre de grandes pintores paisajistas acá de Corrientes, que son muy conocidos y que le saco el sombrero, justamente. Pero tenía que haber un cambio, justamente, en este medio artístico. Por eso siempre digo que a mí me costó mucho llegar a la gente. Hoy día, prácticamente, puedo ser una persona más reconocible y lo que hice fue una obra que me gustaba y que yo me sentía cómodo y que me representaba a mí y a todo el medio. Acuérdense que yo tengo el estudio de arquitectura, soy arquitecto, un poquito, yo no puedo dejar de lado la parte arquitectónica y no olvidarme que hubo pintores muy famosos y arquitectos muy famosos como Le Corbusier, justamente, que partió de la pintura cubista. Y así como Picasso, Branque, que fueron también mis referentes. Es difícil trabajar en un medio donde es muy tradicionalista, donde solamente acepta un tipo de obra. Pero creo que si uno tiene justamente las agallas, lo puede hacer en cualquier medio artístico. Y eso lo demostramos a nivel nacional. Tanto Alejandra como yo somos justamente seleccionados a nivel internacional para exponer en este momento a través de este medio de internet, justamente. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Salvador. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Pueden enviarnos las preguntas por el chat o si alguno quiere activar su cámara y hacer la pregunta. O el micrófono. O el micrófono. A ver, los alumnos de Historia del Arte van a hacer preguntas. A ver. Acá, Verónica Hans pregunta, ¿creen que el contexto de pandemia se transformó en disparador? Sí, totalmente. Yo creo que va a generar una movida totalmente diferente en cada uno de los artistas. Sí, sí, sí. Escuchamos, ¿querés hablar vos? Después habla Salva. Bueno, no, lo que te decía es que para mí es un hecho esta situación de tener que quedarnos encerrados y ya no nos podemos valer ni de los centros culturales, ni de las exposiciones en galerías, museos, está todo cerrado. Para nosotros los artistas es fundamental mostrar, y ya de por sí el contexto que estamos viviendo, que es una situación angustiante, preocupante, todo esto influye sobremanera que en cualquier persona, y en el artista que tiene una sensibilidad extra y que capta determinadas situaciones que están aconteciendo socialmente y el sentir de la gente, yo creo que sí, esto va a generar a nivel mundial una movida totalmente diferente. Yo creo que lo que se viene post pandemia va a ser una obra bisagra, digamos. Yo quiero explicar algo, o quiero dar un ejemplo, de que antes de la pandemia yo tuve un contrato justamente para hacer un mural de 28 metros de largo por 6 metros de alto. No obstante, comencé ese mural y lo fui desarrollando. Cuando se produjo el tema de la pandemia y la cuarentena, justamente a mí me dejó parado esa obra, justamente. No obstante, en mi taller fui desarrollando
más boceto de las paredes que me estaban faltando para terminar esa obra que había empezado. Una vez que se reactivó el tema y los permisos justamente para ir a desarrollar esa actividad, tuve que ir solo y hacer solo el mural. No tenía compañero, no tenía prácticamente nada de ayudante justamente, y tenía un tiempo a terminar justamente. Bueno, lo pude lograr, lo pude hacer. En ese mismo momento me sale otro proyecto, justamente en otro muro, pero tenía solamente 15 días para desarrollar el mural. Justamente tenía que hacer los bocetos, tenía que plasmar el dibujo en el mural y hacer el mural. Para ese entonces solamente tuve 7 días donde trabajé mañana y tarde. ¿En qué me afectó a mí en esta pandemia? No tuve las comodidades y el tiempo suficiente para hacer un buen trabajo más detallado, ya que habrán visto en mis pinturas que tienen muchos detalles, mucho esfumado, justamente, y trabajo mucho con la luz y la sombra. Tuve que hacer una síntesis y lograr algo que se pueda leer y entender. En este momento nos desfavorece de dos formas la pandemia y nos favorece por el otro lado. Nos desfavorece en el sentido que no podemos conectarnos con otros colegas artistas y como dijo Alejandra, no podemos ir a los museos ni a las galerías de arte. Y el otro tema es que estando en nuestra casa justamente podemos seguir elaborando y produciendo obras de arte. Eso es lo que... Y la conexión hoy día, a través de internet justamente, nos permite llegar más lejos que antes no sé si era posible llegar justamente. Nos permite desarrollar y que vean nuestra obra a nivel internacional y que nos sigan invitando. Bueno, no hay más preguntas. Hay más preguntas. Lucio, Edgar, Miguel, ¿quieren agregar algo? Yo, si me permiten, solamente agradecer a Alejandra y a Salvador la oportunidad que nos dieron esta tarde, noche, de conocer la inspiración que tienen las personas que se dedican al arte, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes partiendo desde puntos diferentes y también llegando a puntos diferentes. Cada uno tiene de alguna manera su especificidad y creo que esa diferencia, ¿no es cierto?, es lo que nos enriquece de alguna manera y es lo, como decía Alejandra, puede ser motivadora para todas aquellas otras personas que están hoy acá o que no están y que pueden ver apreciar la labor de un artista y de poder plasmar, ya sea en óleo, en, no sé, en tela, en papel, en fotografía, las distintas motivaciones que podamos tener, ¿no es cierto? Me parece que eso es esa puede ser una de las enseñanzas. Dicen que sin arte no hay ciudad, y yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Y de eso nos nutrimos, y eso es lo que va a perdurar al fin de cuentas. Lo que se estudia en las ciudades y en la asignatura que estamos viendo justamente es historia. Lo que nos va dejando la historia es el legado de lo que producían quienes se dedicaban al arte, ¿no? Así que nada más que agradecer la oportunidad de haber compartido la experiencia y la sabiduría de cada uno de ustedes. Lucio. Bueno, bien, Patricia, quiero agradecer como parte de la cátedra la conferencia que nos han brindado, que es muy enriquecedora para fortalecernos, para el crecimiento individual de cada uno. Y también comparto las palabras que dijo Edgar, que nos enriquece mucho a todos y nos da perspectiva de visiones
para ir creciendo con las visiones que tenemos individualmente y para después transformarla en colectiva, ¿no? Desde ya, muchas gracias por ser parte de la PAC Cátedra y que hayan compartido con nosotros la conferencia. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia. Agradezco nuevamente a Alejandra y a Salvador. En otro momento también sería bueno que Alejandra muestre su centro cultural, porque hay diversas actividades que involucra dentro de ese centro cultural, muy enfocado en lo artístico, donde, bueno, no solamente se desarrollan actividades vinculadas con las artes visuales, sino también con las artes escénicas y la música. ¿O me equivoco? Todas las artes. Sí, en conjunto, todas las disciplinas artísticas. Así que, bueno, yo primero que nada quiero agradecer a cada uno de los participantes que tuvo las ganas de estar para escucharnos y que nos permitan a nosotros los artistas contar un poquito lo que hacemos, porque eso es lo que realmente a nosotros nos llena, ¿no, Salvador? Nos hace tan bien el ida y vuelta con la gente. Así que agradecerles a todos ustedes que nos escucharon y bueno, invitarlos también que cuando hagamos actividades desde el Centro Cultural, si quieren formar parte de las actividades que hacemos, siempre estamos apoyando el arte, como dice Patricia, en todas las disciplinas artísticas, la música, el teatro, la danza, las artes visuales, todas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por tenerme en cuenta, por invitarme, bueno, y a tu cátedra. Bueno, yo quería agradecer también de parte de la Secretaría de Extensión a todos los participantes, a los exponentes, a Salvador, a Alejandra, a la cátedra. Patricia, un súper agradecimiento por esta iniciativa. Muy interesante la charla, invitándolos a todos para el próximo 1 del próximo mes a las 18:30 horas. Un próximo encuentro de FAO en línea, que Art Nouveau en Rosario, una experiencia moderna. Van a estar habilitadas nuevamente en la plataforma de la página de la facultad para que se puedan inscribir, así que los esperamos a todos. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos también, que te molestamos bastante con la organización, y gracias también a Darío Román, que nos estuvo apoyando acá con toda la parte técnica y organizativa. Gracias a Lucio también, que estuvo ahí con los currículums. Y mis saludos a Bela. Sí. Yo quiero agradecer también a la Facultad de Arquitectura y a la Facultad de Diseño Gráfico y a la Cátedra de Historia y a todos los clientes justamente, y que estoy a su disposición para realizar el próximo evento, que nos gustaría mucho que llevemos nuestra obra, tanto Alejandra como yo, llevar nuestra obra y que lo vean in situ justamente. Eso es importante porque se van a acercar más a lo que es la obra de arte y a la historia que tenemos cada uno de nosotros. Nada más. Gracias. Sí, el año pasado pudimos ver in situ la obra de Salvador y de su hermano, de José Mizrahi, bueno, cada uno con su estilo, uno más figurativo, el otro más abstracto, en el Museo de Bellas Artes de Corrientes. Pero bueno, este año con la pandemia ya teníamos pensado hacer este tipo de panel, pero bueno, visto que la cuarentena seguía, bueno, salió esto. Y bueno, agradecemos a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura también, que nos apoyó con esta actividad. Es muy importante, bueno, porque también le da cierto impacto dentro del estudiantado. No es lo mismo hacer una charla, una conferencia dentro del aula, que cuando algo tiene mayor impacto. Y bueno, la idea es tanto de promover a estos artistas y de reflexionar con ellos sobre su obra, como también promover lo que es el arte local y la conciencia sobre nuestro arte, como una forma de
ver la realidad de otra manera y de valorizar lo que es la producción artística y cultural local, que es justamente el objetivo de nuestra cátedra, que se ha priorizado contenidos que tienen que ver con la historia del arte latinoamericano, a diferencia de otras historias del arte que son mucho más universales y nosotros como diseñadores necesitamos tener un anclaje en lo local, y el arte es justamente una herramienta para reflexionar sobre la producción de artefactos culturales, que es lo que hacemos tanto los diseñadores gráficos como los arquitectos. Bueno, muchas gracias a todos.